estaría bárbaro. Buen día, Pablo. Buen día, Agustín. Marcelo, Abel, Gabriel, Martín, Damián, Abril, Juan Pablo, Santiago, Laura. Buen día, Agustín. Buen día, Cristóbal. Buen día, Enrique. Buen día, Agustín, de nuevo, otro Agustín. Buen día, Pablo, Sergio, Ariel, Verónica, Fermín, Pablo, Carolina. Siendo 11 y 2 minutos, vamos a arrancar. Vamos a repasar un poco los conceptos de cada etapa, y el aspecto que me gustaría recalcar hoy tiene que ver las preguntas que hay que responder en cada uno. En la primera etapa es el compromiso. Por lo tanto, la pregunta más importante que nos hacemos en este momento es el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y buscar en ese por qué el compromiso de amigos, de familia. Pero primero es el compromiso del fundador con su propia idea, entre los socios, entre los fundadores, entre ellos mismos, y después con lo que quieren hacer. Y ese por qué es como la pregunta fundamental. La siguiente etapa es la acción, es cuando arrancamos. Lo que importa es el producto, entonces el qué vamos a hacer es como la clave, y empezar a entender si esos clientes valoran lo mismo que nosotros creemos que van a valorar. En la tercera etapa es donde empieza a tener éxito la compañía, donde no te para nadie. Entonces la pregunta en ese momento es, ¿qué más puedo hacer? Ahí lo que importan son las ventas, que están dispuestos a venderles a cualquier producto, a cualquier cliente, a cualquier precio, pero creces y creces, y todo eso que tenías dudas antes se conforma, pasando a ser certezas, y el riesgo acá es pasar de esa seguridad propia a poder tener un modelo de pensar de estar sobre seguros, y empezar a convertirse esa seguridad en arrogancia. La etapa que vimos en la etapa pasada era la identidad, cuando ya defino qué quiero ser cuando sea grande, cuando importa el cliente que quiero servir y también el cliente que no quiero y los productos que no quiero, para después poner a aprender de esas experiencias penosas que tuvimos. Entonces, las preguntas ahí tienen que ver con el qué quiero, el por qué sí, el por qué no. Y la plenitud es donde ya tengo casi todas las respuestas, que es la etapa que vamos a ver. Sé qué cosa, sé por qué sí, por qué no, sé que sí, que no, cuándo sí, cuándo no, y a quién sí, a quién no, y solo me queda con esa madurez que me da haber pasado por todas estas etapas, cómo lograr esos objetivos más altos. Y la idea de esta etapa tiene que ver con eso, con poder definir esos objetivos y poder ejecutarlos. Y después viene otra etapa, que es de ahí vamos todo para abajo, con el confort y la vanidad, donde todo el crecimiento y la ambición que tenía la compañía empieza a perderse, y se genera ese envejecimiento prematuro del que vamos a hablar hoy, y que nos lleva a este modelo donde hay quintitas, donde nadie quiere hacer olas y todos quieren mantenerse como están todos cómodos, y esa comodidad empieza a ser la causa de una potencial muerte o una etapa en la cual la compañía sigue ganando dinero, pero se volvió vieja y poco ambiciosa. Y por último, la salida, que es la última clase que vamos a tener, que es cómo vender la compañía, cuál es el momento de venderla y poder trabajar sobre esas líneas. Ahora me gustaría también hacer como una pausa y ver
las preguntas que puedan llegar a tener en esta etapa. Ahí veo una pregunta de Pablo. Cuando tu cliente es del tipo corporativo y el ciclo de venta es largo, al principio es muy one-to-one manejado por el CEO. ¿Qué manera tenés de estimar el costo de adquisición de estos clientes? Bueno, ahí es el tiempo del ejecutivo de ventas, el tiempo de los recursos que necesitas para llegar a esa venta, y ese tiempo del CEO, te diría, es el tiempo más caro de todos. En una primera etapa, cuando estás en las etapas iniciales de la compañía, en la acción, es el tiempo del CEO y no hay forma de reemplazarlo. Cuando pasás a la siguiente etapa de empuje, tenés varios clientes, tenés que cambiar ese enfoque a tener un equipo, y ese equipo, si bien la apertura de las relaciones y el manejo de las relaciones, tal vez el founder no lo delegue, después vas a ir cambiando y teniendo más predictibilidad de qué tiempo lleva. Pero al principio estimas en función del tiempo de la gente, de los recursos que te lleven. Hay otra diferencia, si vas al segmento B2B, muchas veces los clientes, las empresas se enfocan en buscar clientes muy grandes, que son como el milagro que te va a ayudar a cambiar toda la compañía. Y ahí muchas veces es peligroso ir a clientes muy grandes que tienen estos ciclos de ventas larguísimos, y un error típico de los emprendedores es pensar eh, que vos vas a ver clientes grandes o pequeños, pero en el medio hay una cosa que se llama mid-market, que no son los enterprise, que son las compañías gigantes, sino suelen ser compañías de tamaño, lo que serían las pymes, las empresas medianas, que pueden ser muy buenos clientes y pueden generar tamaños de clientes importantes, y normalmente es como el balance correcto de van a ser un cliente que no te va a atropellar, a sentir que estás, que no sos un proveedor insignificante al cual te van a sacar todo el poder de negociación, ni tampoco vas a ser una pyme que no escala. Entonces, una pyme, una small and medium size company. Me parece que cuando tenés que poder discriminar esos tres segmentos de mercado y encontrar dónde hay mejor fit a tu producto. Pero esa sería como una recomendación. Después, Abel me pregunta si leíste Factfulness, investigaste cómo salir a buscar el mercado en los países de nivel 3, sería una buena forma de encarar la expansión. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo encarar la expansión. Factfulness es un libro increíble para tangibilizar todas tus percepciones y la forma de hacer estimaciones de una forma bastante precisa. Y ese es uno de los sentidos que creo que deberíamos poder, una de esas habilidades que todo el mundo debería tener, es el de poder hacer estimaciones y ver el impacto de esas estimaciones en cada una de las decisiones que uno toma, y genera un skill que es súper valioso para los emprendedores, que es básicamente poder estimar el impacto que vas a traer y el tamaño del mercado en función de números y no tanto de sensaciones, y te genera como un método para poder hacer esas estimaciones, que desarrollar ese skill se vuelve bastante útil. Y hoy vamos a hablar un poco de esas expansiones. Pero bueno, si quieren, si no hay más preguntas, arrancamos. Como dijimos, la etapa de plenitud es la etapa donde todo comienza, todas las cosas salen como deberían ser. La empresa alcanza el potencial necesario para lograr los objetivos más ambiciosos, puede cumplir toda la visión que le dio vida, y ahora toma otra forma y otra escala. En esta organización, todo lo que tiene que ver con virtudes propias de la compañía empiezan a generarse. Todo lo que antes era un sueño, una fantasía, comienza a tomar forma. Una vez que logramos una buena posición en la industria, la idea es convertirse en los líderes de esa industria. Ya antes era una locura, hoy es algo no tan disparatado.
las escalas con las que manejamos se quedan pequeñas. Antes las cosas no movían, los números que al principio eran logros que festejábamos a full, hoy son números que no mueven la aguja. Y todo eso que lográbamos antes parece una escala muy pequeña, y ahora tenemos que pensar en grande, ya no nos queda otra, y si siempre aspirábamos a pensar en grande, bueno, ahora son planes concretos para pensar en grande. Y ese emprendimiento chiquito que debíamos cuidar día a día, ahora reclama su lugar en el mundo y se convierte en un factor de cambio para los demás. Pero bueno, todo esto requiere un balance, flexibilidad y autocontrol, una ambición realista de grandes objetivos tangibles y no los sueños alocados que parecían las etapas del principio. Ese balance implica un movimiento pendular constante, o sea, las cosas no es que están todas en equilibrio perfecto, sino que las cosas se desbordan todo el tiempo de un lado para el otro y sigue habiendo como un sube y baja de emociones, pero mucho más razonable y con menos pendular que el comienzo. Pero bueno, llegamos acá y este no es un momento en el que tenemos que sentarnos, relajarnos y disfrutar del viaje como dice el piloto, sino estamos en la cabina del piloto, donde todavía hay un montón de cosas por hacer, y también, si querés, la vida de todos los pasajeros que están en ese avión dependen de lo que haga bien o mal ese piloto, entonces no podemos caer en esto de sentarnos y relajarnos. Andy Grove es el CEO fue uno de los CEOs más importantes de Intel, que llevó a la compañía desde el empuje a la plenitud, y decía que solo los paranoicos sobreviven, y tenía razón, porque básicamente hay un montón de cosas que siguen pudiendo salir mal en esta etapa, y hay montones de desafíos que tiene que tener la empresa. Entonces es como una actitud de entender, de tener ese grado de obsesión, lo que nos va a hacer que nos enfoquemos en qué debemos resolver. En esta etapa crecemos a todo vapor. Todo lo que el crecimiento de esa compañía hay que alimentarlo, hay que alimentar ese motor todo el tiempo para poder mantener ese crecimiento, y eso sigue requiriendo un trabajo full life, pero ahora no solo de los fundadores, sino todo del equipo de management, que ya son otros y ya no está tan clara esa diferencia de cuánto valor aportan los fundadores versus cuánto valor aportan el resto de las compañías. Entonces, todo depende del management, y esa visión y valores tienen que ser, en inglés dicen walk the talk, que quiere decir que hay que vivir con lo que predicamos, hay que ejercer eso que hablamos, que decimos que hay que hacer, bueno, hay que realmente vivirlo y hacerlo. Y hay que institucionalizar la manera de operar. Hacemos lo que predicamos. Es el momento de poner foco en las prioridades. Y estas prioridades tienen que ser prioridades razonables. Tenemos una maduración que nunca antes tuvo la compañía. Se ve en cada uno de sus miembros, se respira. Ese foco es lo que nos va a hacer que podamos dar delivery a las cosas que tenemos que hacer y lograr esos avances. Es el momento de ponernos objetivos súper ambiciosos. Por ejemplo, conquistar a Marte, esos sueños que teníamos donde dijimos, bueno, vamos rumbo a Marte, bueno, ahora Marte está más cerca, y necesitamos poner ese objetivo súper grande y ambicioso que alinee toda la organización y le dé claridad a todo el mundo de a dónde vamos, qué queremos lograr, y genere ese sentido de propósito y de prioridad. El principal desafío es seguir creciendo, tener la capacidad de planear nuevos objetivos. Una vez que hemos logrado esos objetivos, tenemos que plantear nuevos objetivos, y esta vez, en esta etapa, esos tienen que ser súper ambiciosos y ir en ese camino.
todavía no llegamos a Marte, pero tenemos un cohete que es reutilizable y estamos ganando dinero. Eh, Podemos invertir en llegar a Marte y nadie está más cerca de Marte que nosotros. Y eso es SpaceX, por ejemplo, donde el objetivo de la compañía es eso, es llegar a Marte literalmente, que toda la humanidad pueda trascender y vivir en otro planeta. Nada más ambicioso que eso. Y claramente están yendo en esa dirección. Y si bien están re lejos, está como muy claro el objetivo, está muy claro lo que tratan de hacer, está muy claro el propósito que buscan y el impacto que va a tener en toda la humanidad si lo logran. Entonces, me parece que eso es lo que convierte a Elon Musk en uno de los emprendedores más ambiciosos de este mundo. Y esto que funciona como ejemplo en SpaceX, funciona en un montón de otras compañías, y es lo que tenemos que lograr, cuál es nuestro Marte y de qué manera nos estamos acercando a ese lugar. La plenitud es el momento ideal, donde los sueños en grande están en camino de alcanzarse, y todo lo que nos aleja de ese ideal eh, es completamente negativo, pero ahora podemos discernirlo. En otras etapas no teníamos esa claridad de que lo que no te acerca a donde vos querés ir te está alejando. Y esto no quiere decir que tenemos que estar en un lugar que no podemos, que no, es un lugar estático que no podemos realizar cambios algunos. De hecho, para mantenernos en esta etapa es necesario conservar la vitalidad de la empresa y tratar de seguir poniendo cambios para lograr ese estadio. Y tener una visión y valores compartidos no te hace ser una empresa en plenitud. Es un paso necesario, pero no suficiente. También necesitas estructuras, procesos que den empowerment, que den la posibilidad de que cada persona en la organización pueda tomar sus propias decisiones en el sentido correcto para la compañía. Y la organización entera empieza a tomar esas decisiones y libera tiempo de los fundadores para poder pensar en la dirección de la compañía, y cambia un poco el rol de lo que tenían que hacer a lo que tienen que hacer hoy. Entonces, el éxito puede ser un momento peligroso para un emprendedor que hasta entonces tenía un camino por delante definido en gran medida por una serie de obstáculos y dificultades. Esos obstáculos y dificultades van cambiando, y cuando estamos satisfechos y se nos va un poco el hambre, el temor de perder todo lo que logramos puede reemplazar en gran medida la ambición por lo que podemos ganar, porque empezamos a ser más conservadores que antes. Y ser muy conservadores puede ser peligroso, porque puede ser lo que genere este envejecimiento prematuro que vamos a hablar un poco más adelante. La ambición es también una forma de precaución, porque necesitas empezar a seguir creciendo. Crecer es lo que te permite poder mantener ese nivel de defensibilidad. Es como los equipos de fútbol, cuando dejan de atacar para defenderse, terminan teniendo que defenderse mucho más seguido y son mucho más vulnerables. Entonces lo que buscamos es generar ese concepto de crecimiento y de agresividad. Mantener esas metas de crecimiento es lo que nos va a permitir que la empresa siga viva. Como dijimos un par de veces antes, cuando escribimos esta etapa, porque para mí esta es una de las metáforas que mejor resumen lo que pasa en esta etapa, es que la organización se vuelve como una guitarra, donde cada una de esas cuerdas se vuelve, busca generar una armonía. En esas cuerdas encontramos, no sé, la estrategia, la tecnología, los recursos humanos, finanzas, marketing, ventas. Y esa afinación tiene que ver con que cada cuerda tiene que tener su tono en relación a las demás cuerdas, en lugar de tener una afinación perfecta con la frecuencia correcta, sino
lo que importa es la armonía. Vos podés terminar tocando un poco más arriba en la frecuencia, un poco más abajo, de acuerdo a la afinación que tenga, pero lo importante es la armonía entre las cuerdas, mucho más importante que una cuerda esté tocando la frecuencia correcta. Entonces, lo que tenemos que lograr en esta etapa es que esa estructura compleja que termina siendo la empresa pueda trabajar alineada y coordinada, y lejos de que haya un momento más perfecto o alguien de la organización decida tener estándares de calidad que estén distintos del resto. Esos estándares, esa parte de la empresa puede estar empujando la decisión correcta o en el sentido correcto, pero si se pierde el resto de la alineación que tiene el resto de la organización, tampoco nos sirve. Y hay un balance entre lograr ese profesionalismo de toda la organización y no solo de un área que después termine desincronizada del resto. Entonces, ahí es como está, en ese balance es donde está un poco el arte de los managers, especialmente de recursos humanos, de poder mantener eso alineado. Entonces, estamos diciendo que vivir es renovarse, y si la empresa se queda quieta no puede esperar la solidaridad del mundo. El mundo y la economía no es la excepción, es todo dinámico, todos los demás jugadores juegan. Los cambios en el mercado cambian las reglas de juego o la forma de hacer negocios, por eso los ciclos y las crisis. Y como dijimos en capítulos anteriores, las crisis y los cambios son una oportunidad para las nuevas empresas y muchas veces una amenaza para empresas establecidas. Y hoy estamos más del lado de las amenazas que de las oportunidades. Entonces, hoy vemos como la otra cara de la moneda, donde ahora puede venir nuevos startups a amenazar esa posición que tenemos hoy. Entonces, la forma de avanzar es seguir cambiando, seguir creciendo, seguir buscando nuevos desafíos y no quedarnos. La patología de esta etapa es el envejecimiento prematuro, es donde la empresa pierde la ambición y la fuerza. Es con lo que tienen que lidiar todas las empresas que llegan a la plenitud, es mantener esa juventud, entendida como vitalidad, como espíritu, para evitar caer en lo que vamos a ver en la etapa siguiente, que es como pensar un proceso en el que el miedo pasa a ser más importante que el fin, y la organización restringe la acción en lugar de ponerse a su servicio. Entonces esta es como la patología más importante y es lo que nos va a amenazar todo el tiempo, y es muy probable que no lo percibamos. Entonces el valor de tener claro esto es de estar prevenido y ver cuándo empezamos a ver los primeros síntomas de eso, y lograr limitarlo. Básicamente, la gente empieza a sentir que la posición que tiene es más importante que el rol que cumple. Entonces, si bien en algún momento para atraer el talento armabas ese escalón corporativo, esa escalera de plan de crecimiento dentro de la empresa, todos se empiezan a concentrar en subir al próximo escalón corporativo, y de esa manera lo que antes era un incentivo ahora se vuelve un fin en sí mismo, y los beneficios dejan de definirse en relación al mérito y se basan en la posición. Eso es el comienzo de la etapa de confort y vanidad, y es algo que hay que tratar de evitar. Y cuando sentís esos síntomas donde las primeras personas están más preocupadas por eso, se te pone la piel de gallina y se sube. Y es el comienzo del fin. Entonces, como dijimos antes, todas las etapas no son en una única dirección, sino alguien puede volver de una etapa, y es más el juego de la oca que un ciclo de vida. Por eso buscábamos esta forma de plantearlo en un tablero, como si fuera un juego, para evitar justamente esto, que
sea algo donde no podemos volver nunca más para atrás. Entonces, esta es la etapa donde buscamos la excelencia, y esa excelencia tiene que ver con el crecimiento de las ventas y los márgenes, y poder generar esa predictibilidad de cuánto va a crecer la compañía y cuánto se va a generar en estas etapas. Nos volvemos, es el momento de dejar de pelear por la empresa y empezar a pelear por la industria. Liderar la industria es hacer los cambios que beneficien a todos, no solo a nosotros, sino también a nuestros competidores. Y si ya sos el líder del mercado, tiene más sentido pelear por todos que pelear contra otro competidor. Porque si vos haces agrandar el mercado, probablemente el mayor beneficio de agrandar ese mercado vas a ser vos. Y siempre que empezás a trabajar como liderando la industria, eh, estás transmitiendo de trabajar por valores como la competencia, ayudar hasta tus competidores, y te hace como más loable, y empezás a tener que tus competidores te ayudan a trabajar a que vos crezcas también, porque estamos agrandando la torta para todos. Entonces, cuando agrandás la torta para todos y vos tenés la porción más grande de la torta, es como que tus competidores también te están ayudando. Entonces, ahí nos volvemos a ser los capitanes de la industria. Podemos hacerlo hoy con el gobierno, con la prensa, con el mercado, con lo que fuera que necesitamos. Y las peleas son de industria a industria, y somos esos líderes. Y esa forma de pensar nos hace cambiar el nivel de competencia, de competir en algo chico para competir en algo grande. Y acá el desafío es también buscar ese enemigo interno, que es la manera de alinear a toda la organización. Al principio de la empresa podía ser una empresa con la que no sentíamos que sea el líder del mercado y sentíamos que nuestros valores eran opuestos a los de ellos. Un ejemplo que se me ocurrió acá es, por ejemplo, hay una empresa, una startup que se llamaba Trill, donde veía un problema, tenía Twitter y Facebook, que alguien escuchaba las ideas de una persona y seguía a una persona, y no podía discriminar si las ideas que iba a seguir eran sobre los temas que le interesaban. Entonces armaron toda una aplicación para seguir a alguien en función de los gustos que tenía de películas, cine, restaurantes o libros, y poder seguir las recomendaciones de una persona para estos verticales. Pero después, si alguien hablaba de deportes o de política, no te generaban ese nivel de interés. Entonces, la crítica era contra Facebook y contra Twitter, y después, cuando la compañía crecía, se suponía que después tenía que buscar otros problemas o cambiar, conocer más al cliente. Entonces, es una forma de buscar a alguien que genere un enemigo con el cual compararnos y competir, y después es el enemigo de la industria, o el otro enemigo que podemos redefinirlo como es el que Vigil, que fue el que hizo, el enólogo que creó este vino que se llama El Enemigo, lo define como, inspirado también en la Divina Comedia de Dante Alighieri, lo define como que el enemigo es uno mismo y uno está todo el tiempo compitiendo con uno mismo. Esto es como un poco más profundo, puede estar en la cabeza del emprendedor, que tiene que encontrar cuál es el enemigo propio que tiene, pero alinear a toda la compañía, buscar un enemigo con el cual compararse, es una forma de que cada una de las personas pueda entender el propósito y con quién no nos queremos, con quién tenemos que lograr una solución superadora. Y lo que va a permitir que el emprendedor, que los fundadores crezcan, es mantener ese grado de obsesión. Esta es una artista japonesa, se llama Yayoi Kusama, si pronuncio bien,
que básicamente está obsesionada con los puntos, y toda su obra y toda su vida está alrededor de los puntos. Los fundadores que realmente cambian la vida, generan compañías gigantescas, tienen ese grado de obsesión que uno podría definir tal vez como locura o una patología en sí mismo, pero que es una patología funcional. Eh, y esa patología funcional es lo que hace que los emprendedores no se duerman cuando se les pasa esa primera etapa del hambre, que logren hacer cosas como, no sé, ser Jeff Bezos y seguir obsesionado con el crecimiento y con cómo lograr eh, que la compañía siga desarrollando verticales y resolviendo los problemas del mundo. Esta etapa eh, termina siendo la etapa más normal de todo lo que aprendemos como management. Las reglas que aplican en esta etapa son las reglas que pasan, que son las que te enseñan en cualquier MBA o una escuela de negocios. Hoy las escuelas de negocios, hace bastante tiempo, se enfocan en generar managers y que sean más empleados y no tanto emprendedores. Y los problemas que explican para resolver muchas veces son los problemas que les pasan a una compañía en esta etapa. Entonces, acá hay como muchas recetas que aprendemos normales de management que recién en esta etapa empiezan a ser válidas para aplicar. Entonces, cuando hablamos de management para startups, nos enfocamos más que nada en todas las etapas anteriores. Por lo tanto, hay montones de herramientas y casi toda la literatura de management está basado en herramientas y cosas que son para esta etapa. Y por eso es que vamos a no profundizar tanto en cuáles son las herramientas de management que deberíamos tener para esta etapa, que es cuando ya logramos que la compañía sea como cualquier compañía que nos gustaría tener. Entonces, venimos siendo una compañía que viene de ser una startup, y lo que logramos en este momento es que somos como el sistema de gobierno de Inglaterra, donde no tiene una constitución escrita, pero todo el mundo sigue las reglas y todo el mundo sabe cuáles son esas reglas. Acá no vamos a tener el manual del empleado, pero sí cada persona va a saber qué puertas tocar y puede predecir cuánto tiempo va a llevar a cada uno a hacer lo suyo. Y en esta etapa es importante poder reescribir esa nueva constitución para ayudar al onboarding de los nuevos. Hay, y acá el carácter del CEO es súper importante, y hay como dos distinciones. Hay CEOs en tiempos de guerra y CEOs en tiempos de paz. Y si bien para llegar a este momento necesitábamos un estilo de management que sea un CEO para tiempos de guerra, muchas compañías hacen una transición y terminan poniendo un CEO para tiempos de paz. Y un ejemplo clarísimo de eso es lo que pasa en Uber, donde Travis Kalanick fue el CEO que hizo que la compañía llegue a todo el mundo, pero con su sistema de valores y cultura generó una compañía que podía llegar a ser tóxica en muchos aspectos. Y necesitaron cambiar el CEO para que venga un CEO como Dara Korowski, que no me acuerdo, no sé, seguramente lo pronuncié muy mal, pero que tiene otro estilo de management completamente distinto, y entender esas diferencias entre los dos estilos es como, claramente es la mejor referencia entre esos CEOs en tiempos de guerra súper agresivos versus CEOs en tiempos de paz, que trata de alinear los valores. Otro ejemplo de CEO en tiempos de paz es el nuevo CEO de Microsoft, que nada tiene que ver con lo que da Bill Gates, pero es lo que la compañía necesita. Entonces, muchas veces esta etapa demanda otro estilo de management, y si el CEO no puede hacer esa transformación, que ya como están bastante desgastados de poder haber hecho esa transformación, de ser un especialista, ser un generalista, acá hace falta también probablemente otro tipo de
de CEOs. Puede ser la misma persona o podés tener problemas más complicados. Ahora, por ejemplo, Zuckerberg, por dar otro ejemplo, le está costando ser ese CEO en tiempos de paz, y si bien hizo una transformación donde reglas como si no lo podés hacer, si no rompes cosas, no estás creciendo lo suficientemente rápido, me parece que ya no aplican y tienen que ver con un cambio cultural. Y tal vez puedan hacer esa transición, pero tal vez no, y ser consciente de lo que la empresa necesita versus lo que uno le puede dar es como una característica importante que deberíamos tener. La clase pasada también hablamos de las dimensiones de crecimiento: crecer en clientes, crecer en expansión de revenue, cómo subir el ticket promedio, más productos, más mercados, o la expansión internacional. Y acá quería contarles un poco una especie de anécdota personal, que es cuando le vendimos la compañía a Fox, Digital Ventures, se lo vendimos a Fox. Teníamos oficinas en 3 países, y parte del proceso de compra fue, y de los milestones en el momento de venderla, de empezar a abrir oficinas en 3 países inicialmente. Cuando el anexo, la negociación de la venta tenía como objetivo que nos iban a pagar más si lográbamos abrir por lo menos 3 oficinas. Después, cuando empezamos a abrir esas 3 oficinas, el plan se empezó a crecer, y el plan se volvió a abrir oficinas en 32 países. Eso fue en el 2006, y eran varios años que teníamos que hacer esa expansión, y en menos de 2 años abrimos oficinas en 21 países, y después vino la crisis del 2008, donde se planteó un hiring freeze, que es básicamente dejar de contratar empleados en todas las compañías, que es lo que pasa en momentos como ahora con COVID y demás cosas. Lo primero que las empresas hacen es hiring freeze a nivel global. Nadie contrata ningún empleado más, salvo excepciones que hay que justificar un montón. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, ¿cómo vamos a abrir esas oficinas en 21 países? Siento que somos una startup o una empresa más o menos mediana, pero lejos de ser una corporación. No teníamos procesos escritos, teníamos esta constitución inglesa donde no está escrita, por lo tanto había un montón de reglas. Entonces lo que terminamos haciendo fue mandando gente que fuera el nexo del país. Entonces agarramos pibes que tenían 21, 22, 23 años, algunos que llegaron a tener, no sé, 3 meses en la compañía, pero más o menos entendieron cómo las cosas funcionaban, y los mandábamos algunos a Londres, París, Italia, pero otros los mandábamos a Estambul, Hong Kong, Singapur, países con otras culturas bastante distintos, y tenían que ser el nexo. Y después había un plan de contratar un country manager, alguien que haga la parte comercial con los sitios y de relaciones de proveedores, y otro de clientes. Y ese era el equipo de 4 personas, y una de esas 4 personas era el nexo que entendía cómo funciona el resto de la organización. Y con ese plan abrimos esas 21 oficinas, obviamente con millones de problemas, pero con muchísimos aprendizajes de cómo empaquetar eso. Y el rol de transmitir la cultura creo que fue lo más importante, y entender cómo las cosas funcionaban. Cuando no lo podíamos poner en un manual, lo terminamos poniendo en esa persona que metíamos dentro de una caja y mandábamos como para graficarla. Pero bueno, ahora quiero hacer una pausa, lo venimos medio retrasados, y vemos algunas preguntas. A ver. Excelente metáfora de Juan Pedro, gracias. Después pueden ser que haya algunos problemas muy esenciales que, si uno los ataca con conciencia de innovación, por ejemplo, tengan un fuerte impacto. ¿Serían buenos proyectos? No sé si entendí bien la pregunta, pero hay problemas muy esenciales que, si uno los ataca
conciencia se pueden volver un startup, sí, y obviamente esa mentalidad científica de resolver los problemas de ensayo, prueba y error es la misma que tienen los startups, de ir viendo, resolviendo problemas y no creyendo que tienen la solución, sino implementándolo y haciendo pequeños experimentos. O sea, esa mentalidad te sirve como para armar startups definitivamente. ¿Qué estrategias o técnicas puede usar el CEO para evitar en esta etapa? Motivación por la posición al reconocerla. Eh, Básicamente, las herramientas que tenés es la motivación, es la transmisión de la visión, la transmisión el rol y generando incentivos económicos, pero basados no en la remuneración que debería tener una posición por sí misma, sino basados en logros, objetivos, en milestones, en formas de recompensarla. En una etapa hablamos de los OKRs, que es un sistema de valores y de objetivos orientados a Key Results, y había un libro que recomendaba sobre eso. Pero me parece que esa puede llegar a ser un modelo, una herramienta para usar. Pero acá hay como muchas herramientas para esta etapa, y después en la etapa próxima vamos a ver qué tenemos que hacer para cuando vemos que estamos en esa etapa de confort, cómo volver para atrás y cómo volver motivar a la organización. Abel nos pregunta, el enemigo, ¿cuál es su competencia? Si simplemente es eso. Puede ser la competencia, puede ser un buen enemigo, ya sea directo o indirecto, o los productos alternativos. Cuando hablas de la industria, ¿cuál es la competencia de la industria? Si sos Uber, vos no te peleas con Lyft, te peleas con los taxis. Entonces, el enemigo son los taxis, son los otros que no saben, que no cuidan a los clientes, que entras en el auto, está todo sucio, que no te pueden cobrar, que no podés validar y decirles y calificar a tu experiencia como usuario. Entonces, ese es el enemigo para Uber. No es Lyft o otro competidor, otro ride-hailing. En tu experiencia, ¿qué opinión tenés de los startups que andan de generalistas? No entendí bien la pregunta. Si lo podés hacer, aclarar un poco más. Y Atiel nos dice que es biotech, lo que hablaba antes. Genial. Biotech, sí, hay un montón de oportunidades que pueden ser completamente disruptivas y generar impacto. Y definitivamente hay un montón de startups. Creo que después de Internet, biotech va a ser la próxima gran cosa que va a cambiar el mundo por mucho. Desde CRISPR y otras tecnologías que permiten que todo esto genere cambios trascendentales. Bueno, vamos Ariel, Ariel, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Justamente hablaste de industria. ¿Se escucha? Sí, ¿Se sí, escucha bien? ¿Sí? escucho. Hay una industria nueva, digamos, que se está gestando hace algunos años en Argentina, que, digamos, está relacionado con, digamos, con ciencia, con científicos del CONICET, están encarando unos proyectos, unos problemas de alto impacto a nivel, digamos, ya están resolviendo, tiene clientes en Estados Unidos. Genial. Igual si querés lo charlamos al final, cuando nos quedan esos 5 minutos y vemos esa oportunidad concreta, así no distraemos al resto Claro, no, por eso, porque hablas de enemigo, hablaban de enemigo, y digo, hay algunas industrias, suponete, farmacéutica. Pueden ser también tus amigos, según alguno. Pero bueno, lo Depende hablamos. de dónde busques, pero el concepto de enemigo es tratar de encontrar alguien Claro, donde, como te decía antes, con los taxistas para Uber y poder
definir quiénes son esas personas con los cuales te vas a enfrentar y que nunca vas a poder colaborar. Si quisiera, Uber podría colaborar con los taxistas y mejorar la infraestructura de transporte de todo el mundo, sí, pero deciden no hacerlo porque les es funcional. Es el enemigo el que tiene más market share y al que le van a sacar el market share. Entonces vos cuando metés una innovación, hay gente que va a ganar con esa innovación, principalmente los consumidores, pero va a haber gente que pierda. Esa gente que pierde no va a colaborar con vos, entonces tenés que competir. Pero Entonces, por ahí, vas a buscar digamos, los pero, que vas a pero si el competir, problema tiene, si el problema pero tiene bueno, triple impacto, digamos, digamos, ambiental también, sí, y después lo charlamos porque creo que el punto quedó claro y vamos dale, a seguir dale, avanzando. ¿Ok? muchas gracias por tu tiempo. Siempre todos los domingos. Quería nada más hacer un comentario y no interrumpir, así que dejo al resto que no quiero desenfocar. Buenísimo, gracias. Gracias. Seguimos. Los 5 libros recomendados para esta etapa son, el primero se llama Trillion Dollar Coach, que es un libro que habla de la vida de Bill Campbell. Bill Campbell fue un coach de cuantos startups conozcan, es el pibe que VCs como Klein Perkins o Sequoia sumaban a las compañías para ayudar a que esos emprendedores se vuelvan buenos CEOs. Y es alguien que venía de ser un coach de equipos de fútbol y que lo ponían a ayudar a los founders a resolver problemas principalmente de relacionamiento, de orden, de conflictos internos, de consejos de vida, no solo de negocios. Y este libro cuenta cuáles eran sus principios y sus ideas, y les traje 3 como para repasar un poco de 40 tips. Pero el primero tiene que ver con la mejor idea gana y poner esta sensación en la cultura y entender cuáles son los procesos de decisión, que no importa quién tiene más opinión o quién tiene el cargo más alto, en poder encontrar una organización donde se resuelvan las cosas por consenso en función de que la mejor idea puede ganar. El segundo de estos 40 tips que puse es tratar de enfocarse en resolver el problema más grande. ¿Cuál es el elefante en el cuarto que nadie quiere enfrentar? Bueno, ese es el primer problema donde tenés que enfocarte a resolver cosas. Y después la tercera, de nuevo, de estos 40 consejos que tiene, es cómo crear relaciones que puedan dejar de ser transaccionales y tomarse el tiempo en desarrollar esas relaciones con la gente, con los empleados, con la gente que está interactuando en la organización. Y en esta etapa se vuelve súper importante porque la empresa ya empieza a tener más gente de la que te puedes acordar los nombres. Entonces, cuando eso pasa, tener una actitud abierta de decir, bueno, a ver, quiero conocer a quiénes están laburando acá y entender qué les está pasando más allá de eso, es algo que termina siendo súper clave. Y normalmente uno como CEO, como cofundador de la compañía, no tiene tiempo para hacer eso y vale la pena invertir ese tiempo en desarrollar esas relaciones que van a ser transformadoras. El segundo libro para esta etapa se llama Son to Win, lo escribió Geoffrey Moore, que es el autor de Cruzando el Abismo. Cruzando el Abismo, Crossing the Chasm, es el libro de marketing corporativo más influyente del mundo de la tecnología, que se escribió hace como 20 años. Y este es el libro que salió en 2015 y que te da un framework para poder mantener la innovación mientras seguís haciendo crecer el negocio. Y lo que propone son 4 zonas de crecimiento. La de disrupción, de separar el negocio en 4 áreas que tengan que ver con generar disrupción para el futuro y sostener el crecimiento que tenés hoy. Y después, cruzados esos con ejes de la performance de revenue y en qué deberías estar invirtiendo. Y eso te dan 4 zonas con 4 objetivos distintos: una zona de transformación, una zona de incubación, una zona de performance, que es la que te permite generar que los negocios crezcan hoy, y la zona de productividad, que es como
hacer más eficiente lo que tenés hoy. Entonces, básicamente dice que tenés que tener una zona de incubación donde poder arrancar a incubar proyectos o innovaciones pequeñas y ir generando que eso puedan ir afectando al resto de las áreas. La verdad no sé si esto funciona, pero la forma de pensar y establecer objetivos me parece que es súper importante para cuando estás en esta etapa de poder pensar en cómo sostener ese crecimiento y si algo hizo bien Google fue no quedarse siendo solo el líder de los buscadores, lo mismo Amazon, sino poder generar innovación en muchísimas otras áreas y cómo poder armar ese playbook que mantenga a la compañía joven y siga creciendo. El tercer libro de esta etapa es, eh, es un libro que se llama The Infinite Game de Simon Sinek. Es el mismo autor de Start With Why. Este autor es lejos de ser mi autor favorito, pero creo que le tengo que reconocer que tiene algunas pocas buenas ideas y las sabe vender muy bien. Y tenemos todo este libro, es un concepto muy, muy simple, pero está bueno y vale la pena. El libro plantea si vos estás para jugar un juego infinito o un juego finito. Y te cuestionas si lo que estás haciendo es un juego de una única vez que se termina o es un juego de jugadas infinitas, lo cual es fundamental para ver si ganaste o no y cuál es, y una pequeña vuelta de tuerca que le da a lo que es teoría de juego. Pero básicamente planea que hay dos formas de jugar y dos formas de ganar, depende de qué juego estés jugando. Entonces reconocer eso es lo que va a hacer que si sos un jugador de juego infinito, el juego es cambiar las reglas, es incluir, el objetivo es ser mejor jugador, pero es un juego que no termina nunca y te evita, si querés, la frustración de haber perdido o ganado. Y me parece que, por ejemplo, nada, es el juego que está jugando, no sé, Jeff Bezos o algún otro donde si hubiese sido un juego de ganar o perder, ya ganó, ya, ya ganaron hace mucho tiempo y siguen jugando porque entienden que es un juego infinito. Entonces está bueno tenerlo. El cuarto libro de esta etapa se llama Protopia, que lo escribió Emily Chang, que es la conductora de Bloomberg West y cubre Silicon Valley para Bloomberg. Y básicamente es un libro que habla de los problemas de Silicon Valley, de cómo se convirtió en una industria de hombres que discrimina y que genera un montón de impacto negativo y cuáles son las compañías que están cambiando eso y que solo el 2% de las compañías están en Silicon Valley están manejadas o conducidas por mujeres y genera un problema crítico. En línea con esto, también otro libro, el quinto libro, se llama Lean In, que lo escribió Sheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook. Es un libro que escribió antes de que se muriera su marido. Y si bien podemos decir que es un libro que habla de mujeres o de cómo generar las mujeres en la vida de trabajo, para mí lo más importante del, del gender bias es la importancia que tiene de cómo manejar la vida personal con la vida dentro de la empresa y con la comunidad. Ese balance entre la vida familiar y la vida laboral es crítico y si querés, si llegaste a esta etapa, no es que vas a poder mantenerla si lográs ese balance. Si no lográs un balance entre la vida familiar y el resto, es algo que no vas a poder sostener o va a tener un costo altísimo que perder una familia. Entonces, me parece que es súper importante poder hacer. Y este es uno de esos libros que tiene claras pautas de cómo poder manejar ese balance. Para Jerry es un balance imperfecto y si algo le molesta es que le digan lo bien que hace todas las cosas juntas, porque ella siente que no las está haciendo bien ninguna de las dos, ni bien en la empresa ni bien en el
en su vida familiar o como padre. Entonces me parece que empezar a reconocer eso es súper, súper valioso. Y bueno, ahora quiero hacer una pausa, tal vez muy cortita porque venimos con mucho más contenido y chequeamos. Tu experiencia que startup, eso ya lo vimos. Excelente libro de Sherry. Perfecto. Sí, gracias Verónica. Ahora vamos a hablar de otra etapa que es súper importante, que tiene que ver con el propósito de la compañía. Este aspecto que vamos a ver en este bloque tiene que ver con, es un aspecto que puede estar presente en todas las etapas, pero principalmente tiene que ver con el propósito de la organización y qué riesgos queremos asumir. La primera foto que tenemos acá es, normalmente es la imagen del riesgo que vemos en las presentaciones de los emprendedores asumiendo riesgos ridículos en realidad. Nadie quiere estar en el lugar donde está ese pibe hoy, por más lindo que se vea desde ahí arriba, y es una locura estar así. A mí me gustan más los riesgos como los que toma el lorito que tenemos ahí al lado, donde para pasar de una rama a la otra, primero se aferra bien de una rama a la otra, y cuando está bien aferrado con las garras, hace el salto y da el salto, que pudiendo volar o demás, es ni siquiera un paso muy cortito. Ese tipo de riesgos es el riesgo que deberían tomar los emprendedores y no tanto el otro de saltar al vacío. Y lo que siempre analizamos es el riesgo del retorno, y es una forma muy básica de analizar las cosas, donde siempre vemos como dos opuestos, el riesgo y el retorno que vamos a generar. Pero para mí hay una tercera dimensión que tiene que ver con el riesgo, el retorno y el impacto. Y lo que vamos a hablar ahora es del impacto social que generan los proyectos y cómo eso genera una forma de transmitir propósito a la compañía. Este modelo de impacto social, la primera vez que lo escuché fue de Michael Porter, que es un profesor de HBS, que dedicó su vida a estudiar, a generar estrategia para compañías, después para países, y lo definió él como shared value, como que las compañías tienen la oportunidad de, además de crear valor para las empresas, encontrar oportunidades que cubren necesidades sociales y que terminan siendo un buen negocio. Y cuando encontrás eso es donde vale la pena hacer todas las inversiones. Entonces, más allá de tener impacto económico, podés lograr impacto social alineado con eso. Y básicamente, esto me parece algo obvio, aunque cualquier compañía podría decir que cumple eso, la forma en que muchas compañías lo hacen es a través de crear programas de responsabilidad social empresaria. ¿Qué es un programa de responsabilidad social empresaria? Es básicamente cuando tu compañía no tiene alineado el impacto social con el impacto económico, lo que hace es saca un poco de profit de la compañía y arma un programa de responsabilidad social empresaria para arreglar cosas que por diseño, el modelo de negocios de la compañía no lo hace. Entonces, si sos Procter y tu negocio es vender jabón, y vos tenés empleados que vienen a trabajar todos los días para ver cómo pueden vender más jabón, probablemente no puedas motivar a nadie. O si sos Coca-Cola y vendés agua con azúcar, y estás envenenando a todo el mundo con azúcar, tenés que convencer a gente que venga a decir, vamos a vender más agua con azúcar para todo el mundo. Entonces, lo que hacen es armar programas de responsabilidad social empresaria donde dicen, además de vender agua con azúcar y envenenar a todos, tenemos este programa para ayudar a los chicos diabéticos del mundo o cualquier otra cosa que puedan hacer, o tenés este programa para que sustentamos el comedor de acá a la esquina para que los chicos puedan venir a desayunar todos los días. Y eso es un programa de responsabilidad social empresaria donde cuando crece el impacto social se reduce el profit que genera.
versus compañías de impacto, compañías con impacto, y podemos ver otras formas de mencionarlo, pero básicamente cuando está alineado el impacto social con el crecimiento de la compañía. Entonces, no hay que crear algo distinto para arreglar problemas del mundo, sino simplemente cuando crece el negocio, crece el impacto social. Un ejemplo de esto, que no se ponen como compañía de impacto, pero lo termina siendo, es por ejemplo Mercado Libre, que le da acceso a un montón de gente a que venda productos, y hay gente que vive de esos productos, de poder vender cosas en Mercado Libre, y a medida que crece el Mercado Libre, crece el impacto que le genera en la economía y en el impacto social que genera. Entonces, cuando pensamos en el modelo de negocios de nuestra compañía, necesitamos crear, entender si esta compañía que estamos haciendo, todo el modelo de negocios, tiene ese impacto social y además de generar valor, genera impacto. Pero bueno, con la intencionalidad de impacto no alcanza, entonces hay que poder medirlo y que no quede como el último tema en el board meeting. Entonces, esta es, por ejemplo, la tesis de impacto que tenemos en nuestro fondo, y es lo que hacemos, que lo quiero mostrar como ejemplo, donde lo que hacemos es mostrar, generar a través de impacto, de network y de tecnología y soporte, buscar un impacto en algunos verticales que detectamos que podemos generar, empoderar mujeres o generar innovación, generar efectos en marketing. Todas son las actividades que hacemos, y básicamente impactan en dos áreas: en generar acceso a oportunidades y a mercados que están desatendidos, y escala. La tecnología genera escala, entonces nuestras tesis de impacto se basan en estos dos pilares, y por eso invertimos en los siguientes, en esos verticales del último. Pero la idea no es que mostrar mi tesis de impacto, sino buscar que cada compañía pueda tener su propia tesis de impacto, y también como inversores. Entonces, poder definir cuáles son los ejes que generan este valor social y valor económico, y esos drivers de impacto son los que traje potencial. Así como hay un canvas que vimos en su momento para analizar el negocio, también hay un canvas de impacto. Entonces vos podés ver qué partes de tu compañía van a generar impacto social, además del impacto económico, y hacer este ejercicio de testear tu modelo de negocios para ver si genera. Y si hacemos esto, vamos a poder también resolver los problemas que las Naciones Unidas presentan como los desafíos globales que tenemos todos, y algunos de estos problemas se pueden resolver definitivamente si todas las compañías tienen su driver de impacto. Y tal vez no vas a poder resolverlos todos, pero gran parte de todos estos problemas se pueden resolver con startups y con compañías que vengan a cambiar el mundo, pero no solo para hacer dinero, sino también para generar impacto social. Y acá básicamente los necesitamos a todos para que tomen el rol que sea, ya sea desde emprendedores armando este tipo de compañías que puedan cambiar el mundo, desde inversores eligiendo compañías que además de invertir en generar retorno económico, también puedan generar retorno social e impacto social, y que muchas veces la alternativa no implica un trade-off en retorno, sino simplemente se pueden lograr las dos cosas, especialmente en el mundo de la tecnología. No hay un trade-off, puedes lograr el mismo retorno eligiendo compañías que tengan retorno y también impacto social, y solo necesitas darte cuenta de cuáles son esas, exigirles que tengan ese retorno social, además del retorno económico, y castigando, si querés, que en esa elección a las que no lo tienen. Y haciendo eso creo que generamos un cambio en todo el mundo súper importante. Y si no sos ni emprendedor ni inversor, existe la posibilidad de que vos elijas las marcas y las empresas que generan ese punto desde el rol de consumidor, y ahí estamos todos todo el tiempo consumiendo cosas. Poderles exigir ese impacto social a las compañías es algo que va a terminar forzando
a que esas compañías que no tengan ese impacto social puedan resolverse. Y ahí hago una pequeña pausa. A ver, estamos medio atrasados. La tesis de impacto del XTP, ¿dónde estaría el ejemplo de Mercado Libre? No, a ver, Mercado Libre genera acceso a gente que no tiene posibilidades tal vez en el interior, o de comprar y vender, o de generar un trabajo, un sustento a través del acceso a mercado, y tiene tecnología que literalmente impacta en la vida de millones de personas. Entonces, por esos dos ejes tiene que ver con la tesis de impacto. Igual no sería una compañía en la cual invertiríamos, más allá del estadio en el cual arrancaría, pero por otros motivos que tienen que ver con un tipo de compañías que estamos buscando ahora, que tienen que ver con compañías más B2B. Seguimos un poco más adelante. Como bonus track les traje 5 libros que son solamente de impacto. Entonces, vamos a hablar de... El primero se llama Winners Takes All. Para mí es la crítica más importante y más racional que se le hizo a la industria de Silicon Valley o de tecnología en general. Y cómo todas estas empresas que tratan de cambiar el mundo, muchas de ellas no terminan teniendo el impacto que se propone. Entonces, si van a leer algún libro de impacto que les interese, les súper recomiendo que este sea el libro que elijan. Después vamos a ver otros que están en la lista. Pero es definitivamente, ¿por qué? Porque el pibe que hizo esto es un emprendedor que después tuvo inversión, un fondo, llegó a ser un Aspen Fellow, que es un club es un fellowship program que hace eh, que una comunidad de inversores y de gente con mucho propósito esté alineada para generar cambio en el mundo. Y este pibe estuvo sentado ahí y encontró todas estas incongruencias y las enumera en este libro. Es de lo mejor que leí en Impacto. El segundo libro se llama The Value of Everything. Esta Mariana Mazzucato es una profesora universitaria italiana que escribió un primer libro que hablaba del valor de las naciones y cómo la mezcla del sector privado y el sector público generan, viven correlacionados, y cómo muchas de las cosas eh, que generaron las empresas del sector privado fueron basadas en inversiones que hizo el sector público. Internet es un ejemplo de eso, o mismo el iPhone o Zuckerberg, y todas las inversiones que el sector privado se hacen basadas en el sector público. Y esa fue como la tesis del primer libro. Y en este segundo libro, es un libro un poco más denso todavía, donde trata de analizar el proceso de creación de valor y cuáles son los roles y cuáles son los impactos de ese proceso de creación de valor y de captura de valor de diferentes actores. Y recorre paso a paso todo el, el sector eh, de una forma muy analítica, que está muy bueno, y cómo generar impacto desde ese lado. El tercer libro es más tradicional de Impact Investment. Este libro fue escrito por uno de los fondos de impacto más importantes de UK. El, el prefacio está escrito por Sir Ronald Cohen, que es como uno de los inversores de los pibes que logró poner el modelo de Impact Investment y creó organizaciones a lo largo de todo el mundo que en cada país buscan desarrollar estos modelos de inversiones de impacto, y de cómo entender la diferencia entre
valor social que crean las organizaciones y cómo se puede hacer las dos cosas y exigirles inversiones que sean que tengan impacto social alineado con el impacto económico, como decíamos antes. Y el cuarto libro se llama Impact Investment. Es básicamente también un concepto similar, pero en lugar de estar en la cabeza del fund manager, está más en la cabeza del consumidor y tratar de encontrar cuáles son las oportunidades de impacto, de inversiones de impacto que tenemos al alcance de todos, y cómo se va a generar una transformación cuando asumamos este rol de exigir el impacto en cada cosa que consumimos y en cada cosa en la cual ponemos nuestro dinero. Y el último libro, me parece que tiene que estar, aunque es un libro que no me gustó y que me parece que tiene problemas metodológicos y está muy cegado, pero es como ese enemigo que hay que conocer, que se llama Capital de Thomas Piketty. Es un libro muy icónico y generó un debate terrible. Para mí hay muchas cosas en las cuales no estoy de acuerdo, pero está bueno plantearlo acá, donde básicamente dice que todos los problemas del mundo están generados básicamente por el capital y la concentración de capital y la inequalidad, lo cual estamos de acuerdo que es un problema, pero los fundamentos son los que no estoy de acuerdo, pero definitivamente tienen que estar en la lista por la influencia y el debate que despertó. Entonces, ya sea que estés a favor o en contra de este libro, es un libro que me parece que si te interesa la temática, deberías leerlo. Y acá nos quedan poco tiempo, pero vamos a repasar las preguntas. A ver. No poverty, ir a los países de nivel 2 y 3 sería impacto positivo, sí, definitivamente. Winner takes all, excelente, lo recomienda Carolina. Damián nos dice, pregunta para el final, soy productor de aceite de oliva y quiero emprender desde ahí. Lo tomamos al final entonces. Y Abel nos dice que leyó la mitad de Piketty, que es muy pesado, es muy denso, muy numérico, y me parece que no impacta. Y el COVID nos pregunta Nathaniel, y el COVID es parte de nuestra vida hoy. Un tratamiento, un producto, sí, puede ser. Hay un montón de cosas que están pasando y nunca hubo tanta gente tan inteligente tratando de resolver el mismo problema a nivel mundial. ¿Es una moda? No, no es una moda, es el signo de nuestro tiempo, es la guerra mundial que no tuvieron otros países, otras generaciones. Bueno, este es nuestro COVID, va a ser eso, va a ser algo que nos va a transformar, así como las generaciones de nuestros abuelos se comen toda la comida o no dejan nada en el plato o guardan, tienen cosas a la cena llenas de comida porque vivieron una guerra. Bueno, probablemente nosotros les transmitamos a nuestros hijos la necesidad de lavarse las manos por lo menos 20 segundos obsesivamente durante el resto de sus vidas y tal vez sea una cosa que ellos no sepan por qué lo hacen, pero lo van a seguir haciendo. Pero bueno, vamos a seguir para no cambiar de tema y enfocarnos con el COVID. Una característica que tenemos que tener como emprendedores en toda la etapa, pero principalmente también en esta etapa, tiene que ver con las cosas que vamos a medir y que no vamos a medir. Acá Lord Kelvin, que es el inversor el físico que generó los grados Kelvin, por ejemplo, dice que si no podés medirlo, no podés mejorarlo. Y esto es básico, y la capacidad analítica de los emprendedores es lo que va a hacer que logren todo lo que se proponen. Entonces, ¿qué tenemos que medir? Las métricas son, podríamos decir, infinitas. Podemos medir el MRR, que es el revenue recurrente mensual, el annual revenue recurrente, el ARPA, que es el promedio del revenue por cuenta, que es el
total de revenue recurrente mensual dividido por la cantidad de clientes, el profit, el gross profit, el total contract value, que es el tamaño total de contrato de un cliente, el tamaño anual de esos clientes, el profit, la cantidad de usuarios activos diarios, la cantidad de usuarios activos mensuales, el costo de adquisición de un cliente, que es básicamente cuánto nos cuesta invertir en medios o en lo que fuera, para generar un valor por usuario. Y eso cuando lo dividimos con el lifetime value, que es el valor vitalicio que nos va a generar ese cliente, o sea, si es un cliente que nos va a generar, que todos los meses nos deja $2, y dura un año, bueno, el lifetime value de ese usuario va a ser de $24. Y si el costo de adquisición del cliente nos costó ese cliente $6, bueno, probablemente nos puede generar, tenemos un cliente que nos va a dejar un profit o no. Entonces, esas dos relaciones tienen que ver con el valor que nos va a generar ese cliente versus el costo de adquisición, qué tan bueno es el cliente que tenemos. Después el crecimiento mensual, el crecimiento anual, en revenue, en actividad de usuario, el churn, que es básicamente de una base de clientes activos, cuántos de esos clientes estamos perdiendo de un mes al otro. El burn rate que tenemos, que es la cantidad de dinero que estamos quemando todos los meses, la capacidad de retener a esos clientes, el retention rate y cómo calcularlo, y el riesgo de concentración de clientes, el riesgo de concentración de proveedores. Todas estas métricas las tenemos que tener en la cabeza en general para entender cómo funciona el negocio. Por lo menos al principio, tal vez no todas, pero sí las que van a mover la aguja del negocio. Y nuestra capacidad de ser analíticos es lo que nos va a permitir entender qué está pasando en la compañía y ver dónde poner el foco para atraerlo. Entonces, el mensaje no es que tengan todas estas métricas y se las sepan de memoria, pero sí las 2 o 3 métricas que hacen el negocio deberían ser las más importantes. Y cuando lleguemos a esta etapa, probablemente tengas un conocimiento de qué está pasando en todas estas métricas, pero al principio tal vez no. Pero sí tenés que ir teniendo las 2 o 3 métricas en la cabeza de lo que está pasando hoy cada día, y te despertás pensando en cómo mejorar esas métricas. Una de los objetivos de esto es decir, bueno, okay, ¿cuánto tiene que crecer el negocio para llegar, no sé, a $100 millones anuales de revenue? Y lo que la industria, por ejemplo, de SaaS, para tomar una industria general, SaaS son los negocios de software as a service, o sea, un negocio que genera ingresos recurrentes, y cuando captas un cliente, ese cliente normalmente se queda y empezás a pensar todo esto que hablamos antes de la expansión en revenue, en mercados, en productos, en cantidad de clientes, y generar ese crecimiento. Entonces, cuando pensamos cuánto tiene que crecer, bueno, lo que se busca es que crezcas los primeros 2 años 3x, o sea que multipliques el revenue 3 veces, del revenue anual del primer año más el revenue anual del segundo año más el revenue, que vayas multiplicando. Si el primer año generaste $1 millón de ingreso anual, bueno, el objetivo para el segundo año deberían ser multiplicar eso por 3, y al siguiente otros 3 por 3, y tener 2 años de crecimiento de 3x y otros 3 años de crecimiento de 2x, y después más o menos mantenerte. Eso hace que logres llegar a $100 millones, y eso es lo que le pasó a estas compañías que están acá. ¿Cuál fue el crecimiento que tuvieron, no sé, Marketo, ServiceNow, Workday, Zendesk, Omniture? Y todos vemos que las curvas son más o menos parecidas. Entonces, el objetivo de esto es tratar de tener este crecimiento, y acá hay poniendo estos números de
cuál es ese crecimiento, cómo pasamos del garage a ser una empresa que crezca, a convertirse en un unicornio, y cuál es el camino de crecimiento de esa roadmap que deberíamos tener y las diferentes rondas que deberíamos ir teniendo. Y tal vez las primeras rondas son las que cuesten más, porque una vez que entraste en este camino y tenés el crecimiento, es como que se vuelve los múltiplos y si lográs estar en ese tamaño de crecimiento, el capital no deja de ser un problema, cómo conseguir capital, porque hay una fila de inversores tratando de poder poner dinero en tu compañía, y ahí es donde suben las valuaciones. Entonces ahí más que quién me va, cuánto dinero voy a levantar, lo que te preguntas es de quién voy a levantar dinero para que me permita crecer en esta etapa y lograr este camino de ser un unicornio. Y yo entiendo que esto puede sonar como muy lejano para muchos, pero es fácil, no es fácil, menos difícil visualizar ese camino que tendrías que dar para lograr ese objetivo. Y algo más terrenal que todo esto es esta regla de 40%, la regla de 40, donde simplemente pones el crecimiento anual que tenés más el profit que estás generando, y si ese número de esas dos divisiones te dan más del 40%, estás entre las compañías más sanas que están creciendo versus las que no están creciendo. Entonces, acá hay, por ejemplo, un mapa donde se mapean, no sé, en este caso las compañías del 2016 por la regla del 40, y cuáles son las compañías que están más saludables versus las compañías que están menos saludables. Y ves que, por ejemplo, una que está ahí abajo que se llama OTCA, que sería el competidor de OutZero a nivel global, una empresa pública. Esa fue una compañía que este año, a pesar del COVID y todo lo que es demás, está creciendo increíblemente, y eso lo estoy viendo ahora porque cuando busqué este gráfico no me bien de qué año era, pero claramente es un predictor del crecimiento futuro. Ahí me pregunta Matías de nuevo cómo es la regla, la fórmula, y la vimos antes. La fórmula es esta, que es básicamente sumar el crecimiento anual que tenés más el porcentaje de profit, cuánto margen te está generando el negocio. Y este es un trade-off, porque si estás creciendo muy rápido, estás creciendo en el 80-90%, duplicando, haciendo 2x por año, probablemente el profit sea cero. Entonces, la idea es que cuando la compañía se estabiliza, ese profit empieza a crecer y tal vez se reduzca el crecimiento. Entonces, ahí está el trade-off que tenés que hacer. Si estás en los primeros años, obviamente esa regla de 40 te tiene que dar súper positivo porque estás creciendo. Después podemos complicar mucho más estos cálculos, pero bueno, acá hay ejemplos de compañías que probaron ser ganadores, que lograron escalar, y los super growth, que son todos estos basados en esta regla del 40%. Después, Bessemer tiene, que es un fondo de venture capital, uno de los más interesantes, arma este servicio, esta forma de estimar el crecimiento, que se llama GRIT, donde genera este score que depende del número que te dé. Tu compañía es buena, muy buena, o está dentro de las mejores. Y básicamente es la suma de 3 porcentajes que podés tener, o tres números. Y eso te va a dar un ratio. Esto lo miran los inversores, tampoco es un predictor de éxito, pero claramente tiene en cuenta un montón de aspectos. El primero es el growth, la G es de growth, que es el crecimiento que vas a tener, y es medido en crecimiento de año a año. Es lo que hablábamos antes de la regla de 40, es ese primer métrica. La segunda es el grado de retención que puedes tener. Cuánto tu dinero lo estás reteniendo en clientes en porcentaje de retención.
Después, ¿cuánto es el dinero que tenés en el banco? Medido en años de capacidad de quemar dinero. Normalmente es 1 o 1.5. Si tenés 3 años de caja es porque levantaste mucho más dinero del que deberías, o lo normal. Lo normal es levantar para cubrir tus 18 o 24 meses, por lo cual ese número sería como 2 en el mejor de los casos. Pero algunas compañías tienen más capital del que gastan porque levantaron capital y el negocio es profitable. Y después el grado de eficiencia de quemar dinero, qué tan eficientes sos quemando dinero. Y hay fórmulas para todo eso. Las fórmulas básicamente son estas que ponemos acá, de porcentaje del crecimiento, anual, porcentaje de retención, años de crecimiento y nuevo revenue recurrente sobre el dinero que estás quemando. Ese es el factor de eficiencia. Y si acá, por ejemplo, hay una compañía que se llama Service Titan, que su score es de 8.3 y eso lo hace una gran compañía. Pero bueno, paramos un poco acá y básicamente llegamos casi al final y lo que nos queda para el próximo capítulo es el confort y la vanidad y estamos justo en tiempo como para responder las últimas preguntas y después nos podemos quedar un poquito más. Vamos a ver, después del COVID hablamos de lo veo muy, Abel nos dice, lo veo muy difícil es llegar a una Serie A estando en Argentina. No es imposible, hay un montón de compañías que lo hacen. La clave para hacerlo estando en Argentina es no teniendo Argentina como un mercado final, sino apuntando de Argentina hacia el mundo. Eso va a ser clave para poder generar eso y poder demostrar que tenés tracción. La tracción es lo que te va a hacer que los inversores se entusiasmen. Buscar partners internacionales. Lo que veo muy difícil. A ver. Creo que en un primer paso para llegar a una Serie A es estar funcionando en Estados Unidos. No necesariamente. Te diría, hoy es más fácil encontrar capital en Brasil que en Estados Unidos. Hay muchos más inversores y hay más oportunidades y un mercado mucho más desarrollado. ¿El crecimiento cero en las primeras etapas fue similar? Sí, definitivamente hubo como una etapa de tracción y después empezó a crecer. Startup Nation, no entiendo la referencia, pero bueno. ¿Cómo es la fórmula del 40? Ya la contamos. Problemas normales y anormales de esta etapa. Bien. No los puse porque en general tienen que ver con estos. Quería poner la parte de impacto, pero básicamente los problemas normales tienen que ver con la definición de este objetivo y cómo alinear a toda la empresa. Y algunos problemas anormales tienen que ver con esto que señalábamos antes de cuando la empresa, los empleados se preocupan más por su posición y la remuneración pasa a estar atada al nivel de la posición más que a los objetivos que tiene que cumplir. Donde el bonus anual se fija y todo el mundo entiende que lo vamos a cobrar igual, hagamos lo que no hagamos, cumplamos o no cumplamos con los objetivos. Esos son como los problemas anormales que tenemos que tener cuidado. Y esta disfunción entre esos objetivos y la forma de compensar suelen ser problemas normales. Lo normal es quedarnos en este punto. Matías concuerda con Marcela. Me gustaría que para la próxima hacer un ejemplo práctico. Dale, genial, pensamos algo. Marcelo dice, en el indicador de concentración de proveedores, ¿cómo equilibrar con la estrategia de desarrollo de proveedores para asegurar la calidad? Es claramente un trade-off. Vos necesitas, hay compañías que son dependientes de Google, de Facebook, en captación de clientes o en
proveerles media y siguen siendo los más eficientes. Así todo no tenés que concentrar en todos, tenés que tener un trade-off donde elegir otros proveedores que si desaparece ese proveedor donde tenés todo concentrado, podés tener un plan B, porque si no tenés lo que se llama un single point of failure, o sea, un punto en el cual te falla eso y te mata toda la compañía. Entonces, vos no podés tener eso, es como los servidores fault tolerance, que en su momento tenían que tener duplicado las placas de batería, de motherboard, los discos, y tener muchos discos por si alguno deja de funcionar, y en algún momento alguno deja de funcionar, entonces si te pasa eso, vos no podés matar a toda la compañía. Entonces tenés que tener, aunque sea más ineficiente, un camino para que eso no pase. Y ya estamos excedidos del tiempo y les agradezco a todos y los que se quieran bajar, se bajan y seguimos en la próxima. Y me quedo unos minutos más charlando con los que tengan un poco de ganas. Y si quieren, se pueden desmutear y charlamos de otra manera en estos minutos que quedan. Y el resto seguimos. Nos vemos el domingo que viene. Gracias a todos por el tiempo. Gracias, Ariel. ¿Puedo poner una que parece que la puse ahí en la lista? Puse partiendo de que hacemos todo en blanco, perdón, y honestamente en Argentina, ¿conviene meterlo en la misma entidad jurídica o es mejor hacer una paralela sin fines de lucro? Para responsabilidad social. No entendí bien la pregunta. Vos decís, tenés una sociedad en Argentina. A ver, ¿qué es lo que haces? Un ejemplo un poco más concreto. Vendemos comida y hacemos e-commerce. Ok. Claro, pero a veces yo digo, quizás estas cosas al principio puede llegar a castigar el margen y bueno, sería el grupo de las cuestiones que entrarían en los costos fijos y directos. Y bueno, eso quizás en un entorno medio competitivo... No, pero disfrutá, saliste de ese lugar que si no, ¿qué te pasa? Nada, conviene, o sea, ¿cómo conviene invertir, cómo conviene reinvertir? Eso sería la pregunta. Quizás profit. Que tu modelo de negocios tenga un aspecto de impacto social y que vos reinviertas todo en la misma sociedad y que le encuentres el objetivo de impacto social alineado al impacto económico, que pueda ser, si tiene que ver con la comida, tal vez el uso de los desperdicios de la comida, okay, o eficientizarlo o buscar alguna punta desde ese lado para que no tengas que tener una entidad separada de una fundación o sin fines de lucro, sino que puedas integrar esas dos actividades, de manera que cuando crezca tu negocio, automáticamente esté creciendo el impacto social. Ese sería como el ideal. No siempre se puede, y de nuevo, si vos vendés jabones es difícil que logres hacer eso. No sé en el caso de la comida, pero el punto sería tratar de encontrar esa alineación de intereses de las dos cosas. Gracias. Ariel, yo te quería preguntar algo, quizás no está tan relacionado con emprendimientos, más relacionado a la inversión. A la hora de, por ejemplo, invertir en índices, invertir en piloto automático, viste que están los índices como por ejemplo el S&P 500 o el SPY, en donde te agrupan una serie de empresas. Si uno quiere invertir, por ejemplo, en un mercado en específico como el de las impresoras 3D, yo pienso, por ejemplo, que ese mercado va a crecer, pero no tengo el conocimiento para analizar y saber cuál de todas las empresas de impresión 3D va a triunfar en un futuro. ¿Hay algún índice que agrupe la impresión 3D, por ejemplo, y que de la manera en que vos invertís en piloto automático en el S&P 500 puedas invertir en algo parecido, pero ligado al mercado de la impresión 3D? Sí, yo te diría, hay fondos privados, pero debe haber ETF que inviertan en ese. No conozco exactamente ninguno de inversión 3D, pero podés buscar en Google Finance
o en la familia de productos de Vanguard. Por ejemplo, Vanguard son, cuando invertís en ETF, lo que tenés que fijar también es qué tan eficiente es esa inversión, porque muchas veces ahí te van comiendo como márgenes, y vos necesitas que ese valor se reinvierta rápido. Entonces, uno de los aspectos que tendrías que mirar es qué tan eficiente es. Y Vanguard son los que más baratos en términos de costo de management de esos fondos. Entonces, si tenés el mismo fondo, no sé, el SPY versus el BOO, que básicamente son dos fondos iguales, uno sigue al S&P 500 que nombras, los dos siguen al S&P 500, pero uno termina siendo más barato que el otro. Entonces, no sé si te estoy respondiendo a eso, pero miraría en la familia de fondos de Vanguard, que son todos ETF, si tienen el producto que estás buscando, y si no, buscaría algo más parecido. Pero ese sería el comentario. Perfecto, sí, impecable, gracias. Genial. ¿Había otras preguntas por ahí? A ver. Yo, Ariel, Juan Pablo, acá me escuchan. Vale. Sí. Una pregunta no es del capítulo de hoy y medio filosófica capaz, pero es, nada, ¿cómo encontrar el equilibrio entre el bombardeo de oportunidades? O sea, tenemos un montón, yo hoy estoy en educación online, un montón de oportunidades. Después, por otro lado, el tema de hacer bootstrapping y conjugar todo eso en, nada, hay un índice de facturación, de crecimiento, algo que te dé como una regla para decir, bueno, mira, enfócate por acá. A ver, todos esos problemas que describís son los problemas si querés, de la etapa anterior de la adolescencia, donde vos tenés que definir qué querés ser y qué no querés ser. Entonces, claramente lo que me nombrás es estás en la etapa previa, que no es la del Prime. El Prime ya sabés qué querés hacer acá. Seguís viendo oportunidades y hay un montón de oportunidades y vas a seguir viendo oportunidades. Entonces tenés que descubrir cuáles de esas oportunidades no son las mejores para vos, y probablemente tenés que estar expandiéndote un poco más en esa etapa del empuje de encontrar esas oportunidades y tratar de ir persiguiéndolas todas. Obviamente, si estás bootstrapeando y no tenés capital, te ayuda a ser más restrictivo con qué oportunidades vas a tomar y qué oportunidades no vas a tomar. Estás en una etapa donde si tuvieses, no sé, 2, 3 millones de dólares en el banco para ponerte a crecer, probablemente estarías cometiendo un montón de errores porque te estarías metiendo en un montón de cosas que te saldrían naturalmente y dirías, sí, las tengo que hacer porque está esta oportunidad y nadie más las está viendo, y ¿por qué no hacerlo si sabemos cómo hacerlo? Y después te vas a dar cuenta de por qué no sabías cómo hacerlo, de las cosas que no sabías cómo hacerlas, vas a descubrir cuando las estés haciendo y descubras, pero esto no era como yo creía en este aspecto. Y si tenés mucho capital, vas a dilapidar mucho capital. Entonces, esta restricción de capital que vos hoy la ves como terrible y que te limita, en realidad es una oportunidad para que seas mucho más consciente de que cada dólar que vas a invertir en lo que sea, lo vas a pensar 3 veces. Y si tuvieses disponibilidad de mucho más capital, lo pensás 1, 2 veces, no la pensás la tercera ya estás ejecutando, porque es lo que necesitas. Entonces, yo sé que suena bastante contraintuitivo, y cuando No, percibís no. negocio, no tener capital es una restricción que pesa. Pero Está claro, lo que juega también ahí es el hecho de decir, mirá, la verdad, en vez de salir a buscar capital o cerrar un deal, agarro este negocio que capaz que me da caja, me está desviando un poco de donde quiero ir, pero es lo que me permite seguir con esta rueda de financiamiento para no depender de un inversor, por ejemplo. Pero nada, creo que es olfato, ¿no? Como decís vos. sí, no hay una receta que funcione a prueba de fallas ni nada, no hay magia. El Clarísimo, esfuerzo es gracias. probar y ir aprendiendo, ensayo, prueba, error, y poder aprender lo más rápido posible, cometiendo la menor cantidad de errores, pero definitivamente vas a cometer un montón de errores. Gracias. A ver.
¿Hay alguna otra pregunta más? Ya estamos bastante más pasados. Bueno, gracias a todos y nos vemos el domingo que viene. Suerte en el asado o los ravioles. Abrazo. Gracias, Ariel. Un abrazo. Chao, gracias.